el patrón de interferencia está randomizado, entonces pasaba que en algunas imágenes, quizás, dependiendo de la capacidad de percepción que tengan, podían llegar a ver la secuencia. Entonces, puede pasar que alguno ponga la secuencia y no ponga el programa, y bueno, eso no va a sumar nada, digamos. Yo tengo que poder replicar la obtención de la secuencia desde el programa que ustedes ponen. Entonces, lo primero que dijimos acá es esto ponerlo linealizado. Entonces, esto es assign. Para hacerlo linealizado, usamos el operar dos puntos. Y acá ya podemos pasar la frecuencia. Profe, ¿puede grabar? Sí, perdón. Recording in progress. Bien, entonces dijimos que lo primero que hacíamos era leer la imagen con IMRead. Luego usamos el operador dos puntos para linealizar, para ponerlo en una sola dimensión. Esto estaba explícito en esta parte. Bueno, me olvidé esta parte. Obtener la cantidad de filas y columnas de la matriz. Y usando, de hecho voy a usar la nomenclatura que tengo acá, y S igual a 2, y paréntesis dos puntos. Así usamos la misma nomenclatura. Pero a lo que preguntaba antes era obtener el tamaño de la imagen. Entonces yo puedo tener filas, columnas, y bueno, en imágenes a veces tengo colores haciendo un size de I. Y acá voy a tener S. Bien. Sign interference. Y una cosa que les comentaba en la descripción del ejercicio era aplicar un FFT sobre la totalidad de las muestras. ¿Sí? Eso quiere decir no poner una cantidad finita de puntos, sino tomar todas las muestras. De hecho, si yo ploteo las frecuencias positivas de esto, S ¿No le faltó el paso ahí? no, ahí está. Tengo la representación en frecuencias de la imagen linealizada. ¿Sí? Y ahí veo que hay unos piquitos que son justamente los picos de interferencia que quiero eliminar. Hay un pico de continua también, pero esto es propio de que yo al levantar una imagen tengo un conjunto de valores que van de 0 a 255, son valores de 8 bits. Y bueno, necesariamente la señal tiene una componente de continua porque no tiene valores negativos, ¿sí? Pero esa componente no la voy a tocar, lo que quiero eliminar es esto. Entonces, para identificar a qué frecuencia corresponde esto,
tengo que expresarlo como frecuencias digitales normalizadas, ¿sí? Entonces, la longitud digamos, la cantidad de puntos que tiene el FFT va a ser igual a la cantidad de puntos que tiene la secuencia. Por lo que yo ahora voy a hacer un eje que va de 0 a length de S sobre 2 menos 1 dividido length de S sobre 2 que me queda por 2. ¿Sí? Hay muchas formas de hacer este eje de frecuencias normalizadas, pero en sí es una recta que va de 0 a 1 con la cantidad de muestras que tiene mi espectro. ¿Sí? Ahí pueden usar linspace, o bueno, puedes escribirlo de otra manera. Esta es una manera habitual, digamos, de hacerlo. Y ahora tengo un eje que va de 0 a 1, donde 1 es la frecuencia de muestreo sobre 2. Con eso puedo individualizar cuáles son las componentes de frecuencia que quiero eliminar. Tengo una en 0.05 y otra en 0.009. ¿Sí? De hecho, como si quisiéramos hacerlo más programáticamente, podríamos de este gráfico establecer un umbral. Por ejemplo, 0.25 por 10 a la 6. Y yo podría pedir, encontrame, find aquellos valores de S, de valor absoluto de S, de 1 a n sobre 2, que sean mayores a, dijimos, 0.25 por 10 a la 6. A ver, ¿está bien? 0.25 por 10 a la 6. Bueno, me equivoqué acá. Ahí. Y ahí tengo estas componentes de frecuencia en índice, ¿sí? Que tengo la 1, que es la continua, una en la posición 94 y otra en la posición 477 y 478, que en sí estoy viendo el pico que sube y baja, entonces me puedo quedar con cualquiera de los dos. Si esto yo lo divido por length de S por 2, ¿sí? Tengo lo que veíamos recién en el haciéndolo visualmente, ¿sí? Este 0,0989 vendría a ser el 0,01, ¿sí? Es prácticamente el mismo valor. Y 0,05 vendría a ser esta componente de aquí. ¿Sí? Si es que quisiera hacerlo programáticamente, esto del find. El find me devuelve aquellos elementos del vector que cumplen con la condición. ¿Sí? Bien. Entonces, lo que vamos a hacer es hacer un filtro notch para eliminar eso. Para hacer un filtro notch, tengo que hacer un pasabajos que sea un poquito menor que la frecuencia en donde quiero eliminar, un pasalto que sea un poquito mayor y combinar los dos filtros. ¿Sí? Entonces, volviendo a la guía,
nos dice un ancho de 0,01, ¿sí? En frecuencia normalizada. Y una cantidad de taps de 1000 taps. Entonces, de esa frecuencia me voy a volver en punto 0,1, digamos que me parece que queda bastante grande. Sí, prácticamente con el mismo filtro voy a eliminar los dos porque voy a cubrir todo. Bueno, en este caso tengo dos tonos. Pero bueno, si yo hago un filtro... Bueno, no, está bien. O sea, con el de punto 0,1 cubro esta parte, me queda un pedacito ahí, y después el de punto 0,5 está suficientemente separado, digamos. O sea, el ancho de punto 0,1 implica que voy a tener punto 0,05 para cada lado, ¿sí? Entonces, tengo un pasabajos. De hecho, lo vamos a dibujar. Tengo una frecuencia, que es la que quiero eliminar. Esta frecuencia tiene 0,01. Y de acá para acá me voy a ir 0,005 y acá 0,005. Entonces, tengo un pasabajos cuya frecuencia de corte va a ser 0,005 y tengo un pasalto con una frecuencia de corte de 0,015. Y decíamos ahí una cantidad de taps sugerida de 1000. Así que simplemente es escribir la ecuación. El filtro pasabajo va a ser, bueno, vamos a poner las frecuencias de corte. FCPB1, 0,0.005. FCPA1 igual 0.015. El filtro pasabajo va a ser FCP1, PB1, por un sinc, M va a ser 1000. Entonces, el sinc va a ser FCPB1 por de menos M sobre 2. De hecho, este filtro va a tener 1000 untabs, ¿sí? Y como quiero una buena atenuación, lo voy a multiplicar esto por una ventana que me dé una buena atenuación en la banda de stop, como por ejemplo un filtro de Blackman con M más 1 muestras, ¿sí? El filtro pasa alto lo tengo que construir a partir de un pasabajo. Y ahí, bueno, puedo usar, por ejemplo, el método de inversión, que tiene la ventaja de que uso la misma frecuencia de corte. Entonces, es lo mismo que tengo antes,
Solo que le tengo que crearme un impulsito al que le voy a hacer la resta para transformarlo en pasa alto. Después vamos a ver que, digamos, que esto realmente está filtrando lo que yo quiero filtrar. Pero acá voy a tener ceros de 1 a m sobre 2, luego un 1, luego ceros de 1 a m sobre 2. ¿Sí? Y ese es todo el filtro. Ahora, bueno, creo que tenemos ploteado acá el espectro. De hecho, para simplificar, un problema que genera esto de que la señal tiene mucha continua es que, y bueno, tengo este rango que va a valores muy grandes, hace que sea difícil comparar la respuesta del filtro con la amplitud de la señal. Entonces lo que puedo hacer es simplemente, antes de hacer el espectro, ¿sí? Estos son trucos que no tienen nada que ver con el parcial, es simplemente para poder mostrar todo digamos, de hecho, esto no hace falta, pero para poder mostrar en el mismo gráfico todo, yo a ese lo tengo que escalar, ¿sí? Lo voy a hacer antes. S2 igual S dividido el máximo de S. S2 igual S2 menos la media de S. Perdón, y ahora hago S2. Y aquí hice mal acá, S. Está bien, S2. A ver. S2, 1. Está bien, bueno, importante. De hecho, les repito que esto no hace falta en el parcial. Sí. A ver. Bueno, este escalado me baja la amplitud por un lado y me elimina la componente continua. Digamos, lo podría hacer sin esto. De hecho, sigo teniendo el problema de que el tono me va a quedar muy grande porque la secuencia tiene muchas muestras y esto se amplifica con la FFT. Entonces ahora puedo hacer el ploteo en este mismo eje de los filtros. FPV, hacer FFT de FPV. Y acá sí le voy a poner una cantidad de muestras mayor para dar una mejor resolución. Y FPA igual FFT FPA 8192. Y ahora lo voy a plotear también en el mismo eje normalizado. De hecho, vamos a poner un clear y un close. Bueno, la amplitud me sigue molestando. Pero bueno, veo que tengo el filtro ahí, ¿sí?
Tengo el pasabajo y tengo el pasaltos. Los dos tienen el mismo tamaño. Este es un filtro notch. Entonces, yo necesito lo que pasa por el filtro pasabajo y lo que pasa por el pasalto. Necesito la combinación de los dos. Entonces, esto es una suma. El filtro compuesto, Fn, es igual FPB más FPA. De hecho, digamos, esto es válido, pero Fn, y esto lo calculo así. Más FPA. Y ahora solo vamos a plotear ese. Y ahí tengo mi filtro notch. ¿Sí? Que quizás hice demasiado zoom. Pero bueno, está centrado en el primer tono que tengo ahí. ¿Sí? Y para el segundo es repetir lo mismo. Esto lo vamos a replicar. Y ahora es lo mismo, creo que he sumado 0.01, ¿no? Bueno, este menos y este más. ¿Qué me queda hacer? Filtrar la señal. O sea, la señal S la tengo que pasar por los filtros. Entonces voy a hacer, de hecho no voy a elaborar con S2, voy a elaborar con S. Este va a ser, este es el segundo filtro, así que lo voy a cambiar. Ese filtrado va a ser, y acá, esta fue una pregunta que me hicieron, ¿qué pasa con las muestras extras que se agregan? Si yo uso convolución, voy a tener muestras extras. Eso me va a generar problemas a la hora de reconstruir la imagen. Si uso filter, tengo la misma cantidad de muestras que tiene la secuencia original. Acá la solución es, bueno, ajustar, si usan COM, eliminando muestras de los extremos, porque la información no está ahí, digamos. Por eso es que puedo usar filter, porque filter naturalmente elimina muestras sobre el final, ¿sí? Entonces, a filter le voy a pasar los coeficientes. Primero la voy a filtrar con Fn. S. Y luego, que de hecho, digamos, una forma ahí más directa es hacerlo con los dos filtros, con de Fn con Fn2.
Y ahí tengo el S filtrado. El S filtrado en frecuencia va a ser la FT de SF. Y esto lo puedo plotear. Esto lo voy a sacar de acá. Eso lo dejo ahí. No. Bien. Y ahí tengo SF. Bueno, acá, a qué estoy ploteando. Bueno, uno lo eliminé, el otro me parece que no. Bien, acá me parece que es 0,05. Bueno, me queda uno sin eliminar. A ver. No me olvidé nada. Sí, no, está bien. Le estoy errando a la frecuencia. ¿No? Era ahí. Y bueno, ahí sí, efectivamente, termino de eliminar la interferencia. Entonces lo que me queda hacer es el reshape de SF a F y Z. Fila, columnas. Y esto, IM show. Y ahora vamos a ver lo que decían del contraste. Y también convirtiendo a Win8. Bueno, eliminando la figura, por supuesto. Y ahí, bueno, no sé si llegan a ver, algo se ve ya la secuencia. Pero es un poquito bajo, ¿sí? Entonces, el contraste es una ganancia. Puedo jugar con la amplitud. ¿Sí? Bueno, está el tema de que la ganancia directa, cuando yo trabajo sobre una señal que tiene continua, me mueve todo, digamos, entonces me hace que los grises se vayan hacia el blanco. Entonces, lo que me conviene hacer es quitarle el valor medio y aplicarle la ganancia y después sumarle el valor medio. ¿Sí? Ahí trabaja mejor el contraste y puedo aumentar el valor.
ahí se ve un poquito mejor, ¿sí? Pero bueno, este es más o menos el esquema. Fíjense que yo, el 3 al comienzo tiene como más espacio que el 2, porque hay una parte que perdí acá, que es por el mismo filter. Pero bueno, estaba armado para que eso no me recortara nada importante. Y la colita de los filtros aparece al comienzo como este negro que tengo acá, ¿sí? No sé si se llegó a entender qué es lo que estamos haciendo, pero en sí las frecuencias las sacamos del gráfico. Les mostré también con el find que se puede hacer automáticamente. El find de... Bueno, acá tengo esto de que lo transformé. De hecho, lo vamos a sacar. Y bueno, ahí están las frecuencias, ¿sí? El 0,01 y el 0,05. Que aparece dos veces porque estoy agarrando el pico en subida y bajada. No sé, a ver, Francisco era, ¿no? Sí, profe. Si se termina de entender. Sí, sí, se entiende. El tema es que, bueno, en el momento de hacer el parcial, tal vez tira algunas cosas que no habíamos hecho, como identificar frecuencia de una interferencia o cosas así que no es algo que sea necesariamente difícil, pero cuando de repente lo pregunta en el estrés del parcial y algo, fue algo que me llevó su tiempo resolver. Nosotros, por ejemplo, estamos en la clase hace una media hora, por ejemplo, y está terminándolo usted el ejercicio, entonces ahí en el parcial, con el estrés y demás, se complicó poder hacerlo. Bueno, acá me tomo mi tiempo porque les muestro muchas más cosas que el ejercicio en sí. Como esto de identificar las frecuencias automáticamente, el escalado que podemos hacer para comparar la respuesta de los filtros, digamos, si quiero plotear la respuesta de los filtros, que son cosas que en realidad no van. En sí el ejercicio es esto, porque digamos, esta segunda parte es lo mismo, en otro tono, y lo de la identificación se hace directamente con este plot. Y, y sí, digamos, está armado el ejercicio para que el parcial, para que estos dos puntos se den la mayor parte del tiempo. De hecho, pensado en 40 minutos, aunque haciéndolo rápido, cada uno sale en 10. Digamos, si no hay que mostrar nada, en 10 minutos se hace el ejercicio. Y los otros puntos son puntos en realidad muy, muy simples. Digamos. Creo que no han gastado tiempo en lo otro. Y necesariamente tiene que ser apretado el parcial porque, bueno, se sabe que hay foro atrás, que no lo hacen todos, pero se busca adrede que el tiempo usado en comunicación se pague. El que no lo hace tiene un tiempo extra ahí. Gana tiempo, digamos. El que usa tiempo en comunicación lo pierde. Pero bueno, son cuestiones propias del parcial. De que cómo tenemos que resolver esto en la virtualidad sin poder controlar qué es lo que hace cada uno, digamos. Sí, eso es súper lógico y también me pareció muy interesante en el ejercicio que sea identificar una frecuencia, poder eliminarla para obtener los datos que están debajo. Tanto eso como en el audio me pareció que es una aplicación real que está muy buena. Pero como tal vez no lo habíamos hecho tanto en la práctica antes, era eliminar interferencia de un audio que tal vez ya sabíamos exactamente la frecuencia o algunas otras cosas, no tenía tal vez la misma complejidad. Pero Sí, es un ejercicio interesante. idealmente a mí me gustaría que haya un ejercicio diferente para cada uno, o sea, completamente diferente, pero no es, digamos, es muy difícil hacer eso
manteniéndonos dentro de lo que hemos visto en clases. Entonces, esto de que aparecen algunas cosas nuevas, como identificar la frecuencia, es para agregar algo de novedad ahí que impida que simplemente, bueno, haya una redistribución de código, cambiarle variables y sacarlo andando, digamos. Entonces, digamos, no tenía una manera de hacer que sea exactamente cosas de los ejercicios, porque no tenemos tantos ejercicios hechos. Pero sí, idealmente me gustaría que cada uno, digamos, tener 80 parciales diferentes, cada uno con su ejercicio propio. Acá eran 3 ejercicios donde se variaban algunas cosas, como la secuencia y dónde caían los tonos, pero después el parcial era exactamente lo mismo. Entonces, bueno, yo creo que aún no terminé de corregir, pero creo que voy a ver códigos repetidos y es esperable que pase, digamos. Así que entiendo por ahí la dificultad, pero por ahí es un balance que hay que hacer al construir el parcial para cubrir estas cosas que, bueno, son inevitables que pasen, ¿no? Profe, bueno, yo por lo menos agarré y reciclé parte de la guía para poder hacerlo más rápido. Evitar errores que por ahí uno cuando codifica le saltan errores porque no se da cuenta y, por ejemplo, saqué la guía de mi grupo, no necesariamente es porque me haya copiado, por ejemplo. Bueno, esta parte tenemos ejercicios de elimina banda. Y de hecho hay un ejercicio en LabVIEW donde hacemos remoción de interferencia que también se puede usar. Pero no con este en puntual, sino con el otro de audio. Porque, bueno, la parte de, digamos, hay un ejercicio de audio que es con el archivo Notch, donde se podía usar LabVIEW también. Creo que nadie lo hizo eso. Pero, digamos, hay varias maneras de resolverlo. Incluso, digamos, si alguno se da maña, usar algún procesador de audio, un ecualizador y ajustarlo a mano y sale. Bueno, no sé